buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos veamos, como cada día, o cada día que subo al menos el blog. Hoy quiero hablaros igualmente del colegio, de los recuerdos que tengo, de un par de castigos que nos aplicaban en aquella época. Y creo que me faltará un castigo nada más de los que recuerdo y ya terminaremos con esa ronda y ya podremos pasar a otra cosa. Bueno, pues soy Lourdes, por si no me conocéis o si no, para recordaros mi nombre. Y es que uno de los recuerdos que tengo es que según qué acción o qué palabras o que si hablaba más de la cuenta o menos, no sé por qué motivo era, pero uno de los castigos que yo diría que me marcó más fue dejarme sola en el pasillo. O sea, te sacaban del aula y te dejaban sola en un pasillo desierto, ¿vale? Había ventanas, había plantas, pero tú tenías que estar allí quieta, de pie, sin saber cuánto tiempo, porque tampoco teníamos reloj. O sea que el tiempo que a la hermana Sor Teresa le viniera bien, 10 minutos, media hora, una hora, o cuando se acordaba. Y ya digo, no fue copiar frases, no fue disparar con la boca, sencillamente fue quedarte sola en un pasillo sin poder moverte. Y esto, cuando voy a los hospitales y sitios así con pasillos largos, siempre me sale este recuerdo. Porque ahora los pasillos son diferentes, son bonitos, tienen dibujitos, tienen adornos, tienen cosas infantiles, tienen estanterías con juguetes y con libros, pero entonces no, entonces era un pasillo largo, con eco, frío en invierno y silencioso. Sobre todo silencioso, porque claro, como en las clases se estaba completamente en silencio, pues el pasillo igual, por allí no pasaba ni un alma. Y era incómodo. Ese silencio se te metía dentro, de pie, de cara a una pared blanca, sin atreverte a moverte, y ahí estabas, como un alma perdida. Y no sabías cuánto tiempo más había de estar. A veces te metías las manos en el bolsillo, pero enseguida las sacabas porque tenías miedo de que te vieran y aún te castigaran más. Y a veces lloraba bajito, así como en silencio, y llamaba a mi madre con mi mente. Mamá, estoy sola aquí. Mamá, acuérdate de mí, mamá. Bueno, y entonces con esto me venían ganas de ir al baño. Tenía pipí, pero no podía decirlo a nadie y no podía ir sola porque era moverse del sitio, era desobedecer. Uy, la palabrita, se me ha atragantado. Y así aguantando. Yo pienso que valiente éramos, porque claro, cuando las otras se encontraban en mi situación era lo mismo. Sola, con frío, con pipí, con miedo, con angustia. Yo nunca lo olvidaré, ¿eh? Sentimiento de soledad, de castigo que a veces era injusto porque no eras tú la que habías desobedecido o hablado o lo que fuera que nos dijeran que habíamos hecho, pero claro, era una manera de educar. Y ahora explicaré otro, ya para terminar con toda esta historia, que solo me faltará uno, que es también de rodillas. Y no es nada agradable porque nos castigaban y no precisamente con sutileza. Nos mandaban ponernos de rodillas debajo de la pizarra en un rincón. Yo no llegué a tener las manos en alta, ni los libros, ni estas cosas. Mi marido sí que lo hizo, pero yo no. Y bueno, ahí te quedabas, escuchando a los demás cómo hablaban, cuando repetían alguna, les preguntaban la lección y daban su versión, o les hacían preguntas referente a algún tema, o hacían un dictado y mientras tanto pues la monja era la que iba hablando y las niñas escribiendo, y te quedabas ahí sola, sin moverte, con las niñas mirándote.
Algunas pues se reían por dentro y pensaban que bien, que te estaban castigando, y otras con pena porque ellas también lo habían pasado o temían de que les pudiera pasar. En invierno, en verano, sin alfombra, sin cojín, sin nada, y que más daba si te dolían las rodillas, si tenías frío o lo que fuera que tuvieras en aquel momento. Ahí te quedabas, a veces mucho rato, a veces poco, según la decisión de la monja, como siempre. Humillaban, pero no corregían. Por cierto, que yo sufría bastante de las rodillas, y no es un cuento, y me llevaban al médico porque, claro, tenía mucho dolor de rodillas, yo casi no podía andar, andaba como peor que ando ahora, que soy una abuela. Y resulta que encontraron que era como una especie de reuma y me dolían mucho, y esta afección desapareció después de sacarme las amígdalas. Se ve que la infección, el pus que tragaba o lo que fuera me iba a la sangre y me desencadenó una enfermedad reumatológica con 10 años. Sufrí bastante, y además mucho trajín porque tenían mis padres una mutua y aparte de, como si dijéramos, el CAP, que entonces no existía, pues tenían una mutua y teníamos que bajar a Barcelona. Mi padre tenía que pedir permiso en el trabajo, teníamos que ir en el tren, mis padres no tenían coche, teníamos que ir con el tren, a veces llorando de dolor, haciéndome analíticas. Me habían hecho un montón de analíticas de sangre que me daban pavor, pero bueno, hasta que dieron con que era esto. No sé quién, supongo que lo contraían en Barcelona con las analíticas que me habían estado haciendo. Y fue curioso, que me operaron de las amígdalas y al cabo de nada ya no sufrí más de rodillas hasta el día de hoy. Bueno, lo piensas y es una barbaridad, pero antes era normal para todo el mundo. Era el pan de cada día y siempre había motivos para poner castigos o inventárselos. Y todas callábamos por miedo, porque si hablabas en casa y contabas, generalmente nunca te apoyaban y las monjas tenían razón, y si habías hecho algo malo, pues tenías que estar castigada. Bueno, yo aún tenía suerte que mi madre era bastante comprensiva. Nunca llegué a hablar de ella cuando iba a colegio. Yo supongo que ella también fue a un colegio nacional en su época, pero claro, ella pilló justo después de la guerra, cuando ella fue a colegio. Mi abuelo estuvo en un campo de concentración, pero nunca hablamos. Y ahora me sabe tan mal tantas cosas que me he perdido, tantas preguntas que me surgen que hubiera tenido que hacer en su momento para enterarme más de las cosas o para comprenderlas. Pero bueno, ahora espero que mis nietas me pregunten a mí, y si más no, con estos vídeos, estos blogs, pues si quieren algún día podrán enterarse de cosas que me habían pasado, cómo lo había vivido, cómo lo había sentido, cómo había funcionado. Bueno, pues como siempre, si alguien se siente identificada conmigo, si quiere dejarme un comentario, si quiere dejarme un like, dedito arriba, o si quiere suscribirse, o si quiere recomendarme a alguien, pues me hará un gran favor. Pues como siempre explico, no es cuestión de dinero. Yo ya sé que aquí no voy a sacar ni un duro, es más que nada por dejar como una especie de memorias, porque después quiero seguir haciendo más recuerdos, que tengo un montón de recuerdos anotados, tengo un montón de ideas para poder desarrollarlas y hacer vídeos así de unos 10 minutos más o menos. Y se me ha ido el santo cielo. Pues eso, para que YouTube, el canal, me identifique y me clasifique en un sitio. No con los niños jóvenes, no con gente más mayor, no con según qué enfermedades, no con según qué, sino en un nicho específico, que es la gente así, pues por decir algo, de nuestra edad, que le vienen recuerdos a la cabeza también, o también puede ser gente joven que le guste saber estas historias, porque a mí me gusta saber cosas de antes. Pues supongo que también habrá gente joven, los futuros periodistas, los futuros escritores,
historiadores, personas que a lo mejor quieran, pues eso, enterarse de cosas por una persona que aún se acuerda de algo antes de que nos pille alguna enfermedad que nos quite la memoria y los recuerdos. Bueno, pues nada, muchas gracias por acompañarme, por dejarme acompañaros, por estar un ratito más juntas y hasta el próximo día. Un beso.